Nuestras Biblias en Marcos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 hasta el versículo 6. Nos ponemos de pie en reverencia a las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor, enseñando. Oramos, hermano. Gracias, Señor, te damos por este día, Señor, y por este tiempo que tú nos has dado, que nos permites venir a adorarte, Señor, a escuchar tu palabra. Te rogamos que nos ayudes y nos guíes, Señor, para que podamos entender tu palabra y ser edificados por ella. Ayúdanos, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Bien, como leíamos en nuestro pasaje, vemos aquí en el pasaje de Marcos a nuestro Señor Jesucristo volviendo allí a Nazaret. Sabemos que Jesús había nacido en Belén, pero que Él se había criado en Nazaret de Galilea. El Señor, dice el versículo, que va a Nazaret y se pone a enseñar en la sinagoga en el día de reposo. Dice que enseñaba en el día de reposo causando admiración de aquellos que le estaban oyendo. Ellos oían y se asombraban. Le habían identificado como el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y ellos se escandalizan de él, dice el versículo. Es rechazado en su propia tierra y no puede hacer allí ningún milagro. Dice que salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y Jesús reacciona con asombro por la incredulidad de ellos. Marcos nos narra en este pasaje a nuestro Señor Jesucristo volviendo allí a su tierra, en Nazaret, y en un texto paralelo a en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 57, Mateo también nos narra esta misma historia que vemos aquí. Ahora Jesús vuelve a Nazaret luego de haber hecho ministerio por algún tiempo en otro territorio, y ahora está de vuelta allí en Nazaret. Se había ido la primera vez porque le habían rechazado, pero ahora está de vuelta. Hay otro pasaje en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 4, en el versículo 16, donde también Jesús va a Nazaret, pero esto es al inicio de su ministerio, donde es rechazado por ellos. Y en el pasaje que ahora estamos viendo de Marcos, Jesús vuelve a predicarles el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación a los nazarenos, pero ellos no escucharon sus palabras, no querían escuchar sus palabras de sabiduría, le rechazaron con el argumento de que no podían entender cómo es posible que alguien que había crecido entre ellos ahora de repente hable con esta sabiduría y los milagros que él hacía para confirmar las verdades que él hablaba. Decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde saca estas cosas y esta sabiduría?
que le es dada. Con ese argumento ellos rechazan al Señor que les estaba mostrando por medio de sus enseñanzas y por medio de los milagros que Él hacía, quién Él era. Dice el versículo 1 de nuestro pasaje que salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. El Señor pasó por Capernaum, donde Él estaba. De Capernaum viene a su tierra, a Nazaret, donde se había criado. Marcos nos narra que salió de Capernaum y que llega a Nazaret, el lugar donde Él se había criado. Vimos en los pasajes anteriores dos milagros extraordinarios de nuestro Señor Jesucristo, cuando sana a aquella mujer que padecía de una enfermedad y cuando resucita a la hija de Jairo. Entonces, luego de esto, Jesús va a Nazaret. En aquel tiempo Nazaret era un pequeño pueblo de Galilea, un pueblo de pocos habitantes, donde todos se conocían entre sí. Era un pueblo pequeño. Y como era costumbre del Señor, dice que entra en la sinagoga en el día de reposo, y la sinagoga, como ya sabemos, era el lugar donde los judíos se reunían para adorar a Dios, ¿no? Cuando no podían estar en el templo, y el líder de la sinagoga le da la oportunidad al Señor para enseñar su palabra, la palabra de Dios. Marcos no nos dice cuál fue el pasaje de las Escrituras que Jesús expuso ese día, no nos habla del contenido de su mensaje, pero podemos pensar que Jesús, cuando predicaba la palabra, aprovechó para hacer lo que Él siempre hacía cuando exponía la palabra de Dios, demostrar que toda la Escritura, que todo el Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Y quisiera que busquemos un pasaje, como había mencionado anteriormente. Vamos a buscar allí en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, a partir del versículo 16. Un pasaje allí en Lucas donde se narra una historia similar a esta, en la que estaba ocurriendo aquí en el pasaje de Marcos. El pasaje de Lucas no es un texto paralelo al de Marcos, pero sí nos ayuda a entender lo que posiblemente estaba sucediendo aquí en Marcos capítulo 6. Dice Lucas en el capítulo 4, el versículo 16, dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se había criado en Nazaret, y dice que como era costumbre en el día de reposo, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, recuerden que el libro no era un libro como el que tenemos nosotros, era un rollo, y Jesús de manera intencional dice que busca hasta encontrar el pasaje de Isaías en el capítulo 61, y allí leyó, dice el versículo 18 del pasaje de Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es un pasaje netamente mesiánico. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les estaba diciendo aquí que yo soy este hombre, yo soy esta persona de la que está hablando Isaías. Yo soy esa persona que ha sido ungida con el Espíritu de Dios. Cristo siempre que predicaba la palabra hacía exactamente lo mismo, de mostrar que todo el Antiguo Testamento giraba en torno a Él.
Y esto fue probablemente lo que ocurrió en nuestro pasaje en Marcos. Ahora, ¿cómo reaccionan los nazarenos ante la predicación de nuestro Señor Jesucristo? Aunque los habitantes de Nazaret, los que estaban allí en la sinagoga, reconocieron la sabiduría del Señor y los milagros, no los podían rechazar, pero aún en contra de todas estas evidencias, ellos deciden rechazarlo. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje, en el Marcos capítulo 6, versículo 2, dice que entrando en el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Recordemos que esta gente que estaba allí en la sinagoga, en Nazaret, probablemente conocía a nuestro Señor Jesucristo desde que era un niño. Quizás muchas de las personas que estaban allí en la sinagoga habían cargado a Jesús en sus brazos cuando él era bebé. Ellos sabían que Jesús no había sido instruido teológicamente por algún rabino de Nazaret. Ellos nunca habían visto a Jesús durante los primeros 30 años de su vida, antes de iniciar su ministerio, hacer algún milagro. Pero resulta que ahora lo escuchan predicar la palabra y se quedan sorprendidos, asombrados, porque nunca habían oído a un hombre hablar así cuando predicaba la palabra de Dios. Ellos nunca habían visto a ningún hombre hacer los milagros que Jesús hacía, pero en vez de postrarse delante de él y reconocerle como Señor, la gente de Nazaret responde con una mezcla de asombro y de incredulidad. Ellos no podían negar la evidencia, pero al mismo tiempo se resistían a aceptar que Jesús, aquel Jesús que había vivido entre ellos, aquel Jesús que había crecido entre ellos, el carpintero, el hijo de María, ellos no podían aceptar que este Jesús era el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús no encajaba con la idea que ellos tenían acerca del Mesías. Y aunque no podían explicar cómo es que ahora hablaba con esta sabiduría y estos milagros que él hacía, aún así le rechazaban. Dice el versículo 3, ¿no es este el carpintero? Y inmediatamente cuando nosotros oímos esta palabra carpintero, posiblemente nos imaginemos a un hombre que trabaja con la madera, herramientas, serrucho, martillo, clavo. Jesús era un artesano de Nazaret. Jesús construía cosas con sus manos para la gente de Nazaret. Y es probable que muchas de esas cosas que Jesús construía estaban en las casas de aquellos que estaban en ese momento en la sinagoga. Ahora, lo que el texto nos quiere mostrar no es la habilidad que Jesús tenía para construir cosas, sino que ellos querían resaltar esa perspectiva que ellos tenían de Jesús. Que un hombre común y corriente, él era un hombre común y corriente para ellos, un artesano ordinario de Nazaret. ¿Cómo es posible ahora que un individuo tan ordinario como Jesús, este artesano, este carpintero, cómo es posible que pretenda ser el Mesías que habían profetizado los profetas en el Antiguo Testamento? Y continúa el versículo 3 diciendo, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y pareciera no haber nada de malo en este comentario, en esta pregunta que ellos hacen. ¿No es este el hijo de María? Al fin y al cabo, en su naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo era hijo de María. Pero
Digo, ¿no? En su naturaleza humana era hijo de María, y recalco esto porque su existencia no comenzó cuando nació allí en Belén, en aquel pesebre, sino que Él es el Hijo eterno de Dios. Lo que llama la atención aquí en esta pregunta que ellos hacen, ¿no es este el Hijo de María? Es que los judíos no solían identificar a los hombres, a las personas, con el nombre de su madre, sino que lo hacían con el nombre de su padre. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús exhorta al apóstol Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás? Nosotros sabemos cómo se llamaba no sabemos cómo se llamaba la mamá de Pedro, sí sabemos cómo se llamaba el padre del apóstol Pedro. Y precisamente porque ellos reconocían a los hombres de esta manera, por el nombre de su padre. Es por eso que este comentario quizás pueda tomarse en realidad como un insulto hacia nuestro Señor Jesucristo, como si fuera un hijo ilegítimo. De hecho, en una ocasión los judíos se sienten ofendidos por algo que el Señor había dicho y ellos le dicen: nosotros no somos hijos de fornicación. Como diciéndole: ¿quién es tu padre? Fíjate tú cuál es tu linaje. Nosotros no somos hijos de fornicación. Así que estas personas veían a nuestro Señor Jesucristo como un hombre común, ordinario y posiblemente como un bastardo de la tierra de Nazaret. Y continúa el versículo 3 diciendo: ¿no es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están sus hermanos con nosotros? Y se escandalizaban de él. Aquí vemos que el Señor Jesucristo tenía hermanos, tenía hermanas, y podemos saber también por Juan, en Juan capítulo 7, versículo 5, que ninguno de sus hermanos habían creído en Él, sino hasta después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Incluso Marcos nos narra en el capítulo 3 que en una ocasión sus hermanos y María, su madre, van a buscar al Señor para hacerse cargo de Él porque decían que estaba fuera de sí. En otras palabras, su propia familia estaba diciendo que Jesús estaba loco por las cosas que hablaba, por las cosas que hacía, las señales, los milagros. Así que, hermanos, Jesús era demasiado conocido en Nazaret como para que estas personas lo tomaran en serio. Estas personas llegaron a conocer a Jesús en todas las etapas de su vida. Y en el caso particular de sus hermanos, ellos seguramente compartieron muchas cosas íntimamente con nuestro Señor Jesús. Y por eso ellos debieron haberse dado cuenta que Él era diferente a los demás hombres. Jesús, Él era hombre, pero Él es Dios. Él se hizo semejante en todo a nosotros, excepto por una cosa: Él no tenía pecado. Jesús jamás mintió, Jesús jamás robó, nunca dijo una mala palabra, nunca tuvo un mal pensamiento. Jesús nunca desobedeció a sus padres terrenales, aunque Él era el Hijo de Dios. Él fue como hombre sencillamente perfecto y difícilmente la perfección pueda pasar desapercibida en este mundo caído. Ellos debieron haberse dado cuenta que Jesús era diferente. Ahora, ellos no solo conocían a Jesús porque se había criado entre ellos, sino que ellos conocían también el Antiguo Testamento. Este pasaje de Marcos, podemos ver aquí en este pasaje que ellos estaban asombrados por dos cosas, dice el versículo. Que ellos estaban asombrados por la sabiduría con la que Él hablaba y por los milagros que Él hacía. Y estas dos son dos características que el Antiguo Testamento resalta del Mesías. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 11 del versículo 2. Dice: el Espíritu de Jehová reposa sobre él, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y más adelante,
Isaías también en el capítulo 35, en el versículo 5 y 6, dice que a la llegada del Mesías los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ellos conocían todos estos textos y un montón de profecías más que se cumplieron punto a punto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios anunció de antemano suficientes detalles del Mesías para que ellos lo reconocieran cuando Él viniera. Ellos tendrían que haberlo reconocido. Ellos conocían demasiado a Jesús como para unir los puntos en retrospectiva, al verlo hacer los milagros, al escucharlo con la sabiduría con la que Él hablaba. Pero en vez de eso, ellos decidieron ir en contra de toda evidencia, porque estaban determinados a no creer en Él. Y ese, hermano, es el problema con la incredulidad. Las evidencias están ahí, pero el incrédulo decide simplemente pasarlas por alto. Y esa es la acusación que hace el apóstol Pablo contra toda la humanidad allí en el capítulo 1 de Romanos. Dice el apóstol Pablo, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres quieren suprimir esa verdad de Dios, no la aceptan, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice, pues Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es que Dios ha dado suficientes evidencias de sí mismo y le ha dado al hombre la capacidad de interpretar las evidencias, pero el hombre en su pecado ha decidido resistir con injusticia a esa verdad. De manera que no es por falta de información que los hombres no creen, sino que el incrédulo se resiste a ser convencidos por las evidencias. Estas personas de Nazaret conocían las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. Ellos se expusieron a la sabiduría del Señor. Vieron los milagros que Jesús hacía y aún así no creyeron. Para este entonces Jesús ya había hecho muchos milagros, había sanado a muchos enfermos, expulsado demonios, había calmado la tempestad y había resucitado a un muerto. Aún así no creyeron. El incrédulo inventa cualquier excusa para no tener que reconocer lo que es evidente ante sus ojos. La incredulidad distorsiona la capacidad de razonar del hombre y eso produce un terrible y destructible autoengaño. Escuchamos muchas veces ese dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Si tú estás sin Cristo esta noche, las evidencias están ahí. Ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Él. No te sigas engañando a ti mismo para que tu vida no esté bajo su autoridad. Deja que Cristo sea quien gobierne tu vida. Cristo es Dios, pero Él se hizo hombre para tomar tu lugar y el mío allí en la cruz por nuestros pecados. Dice el versículo 3 que esta gente de Nazaret se escandalizaba de Él, no porque hubiera algo malo en Él, sino porque Él no encajaba con la idea preconcebida que ellos tenían acerca de este Mesías. Mire lo que dice el profeta Isaías en Isaías 53, un pasaje muy conocido, ¿no? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz
de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, dice Isaías. Si nosotros hubiésemos estado en aquel tiempo en Nazaret, es muy probable que no hayamos reconocido quién era nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías que no había parecer ni hermosura en él, no había nada extraordinario. Jesús era un hombre, él era un hombre común y corriente, era un judío más. Pero como dije antes, él no tenía pecado. Isaías dice, no hay parecer en él, no hay hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que ellos estaban haciendo allí en Nazaret ya había sido profetizado. Tenían las evidencias delante de sus ojos, pero no las querían ver. ¿Y cómo reacciona Jesús ante la incredulidad de ellos? Versículo 4 dice, Jesús le dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y ahora, ¿qué significa esto? Alguien dijo que la familiaridad produce desprecio. Este es un dicho que los profetas no son honrados en su lugar de origen. Las personas los ven crecer, los ven que están ahí entre ellos, les conocen, está todo bien, hasta que comienzan a profetizar. Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Esto no quiere decir que el poder de Jesús disminuyó por la incredulidad de ellos. Él tenía el poder de hacer milagros cuando Él quisiera, pero no tenía el deseo, porque ellos le rechazaban. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, dice el versículo 6. No estaba asombrado por el hecho de que había personas incrédulas, sino porque le rechazaban aún cuando se atrevían a decir que conocían todo de él. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? Incluso conocían a su familia. Ellos conocían a Jesús, a aquel hombre que se había criado entre ellos, pero a pesar de las evidencias, ellos deciden rechazar. Jesús era un hombre y Marcos nos muestra este aspecto de su humanidad. Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero ellos no querían reconocer a Cristo como el Mesías y mucho menos como Dios. Ahora sabemos que Jesús es hombre y ese hombre es Dios al mismo tiempo. No es mitad hombre ni mitad Dios. Jesús es hombre y Jesús es Dios. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con esa verdad? Sabemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él se hizo hombre para venir a tomar nuestro lugar allí en la cruz, para librarnos de la condenación eterna. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿La vas a rechazar como hacían los nazarenos para condenación o la recibes para salvación? Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en Él, cree en Él, que Él es el Hijo de Dios que ha venido a librarnos de la muerte y del pecado por su sacrificio allí en la cruz. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados, Él perdonará todos tus pecados y tendrás vida eterna, dice la palabra de Dios, por creer en Él. Así que hermanos, que podamos meditar en esto, en esta verdad, que
que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. Que esto nos anime a conocerle más para que no tengamos una idea errónea de quién es nuestro Dios. Tenemos las Escrituras, ellas nos hablan de quién es Dios, cómo debemos adorarle. Él es hombre y Él es Dios. Él se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado, para tomar nuestro lugar allí en la cruz y resucitar al tercer día de entre los muertos para nuestra justificación. Así que, hermanos, que no solo que podamos oír la exposición de la palabra de Dios, que haya el deseo en nuestros corazones de conocer cada día más a Dios y no tener, como dije anteriormente, una idea equivocada de quién es el Señor. Muchas personas vienen a las iglesias con una idea equivocada de quién es Dios. Jesús es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es quien pagó el precio por tus pecados y por los míos allí en la cruz. Hasta acá, hermanos, la palabra de Dios. El Señor les bendiga.